Hoy vamos a entrevistar a Silvina Korn. Ella es actriz, docente teatral, fonoaudióloga, especialista en trabajo vocal de actor, dio clases de oratorias y varios talleres de juegos teatrales para niños y adultos. A lo largo de su vida ha actuado, protagonizado muchísimas obras, y obras muy famosas y puntuales para adolescentes, para niños. Pero la entrevista de hoy tiene que ver con este largo camino recorrido, comenzando siendo fonoaudióloga, y desde ese lugar partió a enseñarnos, porque eso es lo que hacen las actrices, enseñarnos a cómo vivir, a cómo estar mejor y a olvidarnos por momentitos de obras, en una obra teatral, nuestra realidad. De eso y muchas cosas más vamos a hablar en el programa de hoy, así que la vamos a saludar. Bienvenida, Silvina, encantada de tenerte acá después de tantos años, conociéndote como fonoaudióloga, y que para mí es esta base que te dio tu carrera, ha mostrado en los años que no solamente la actuación o la creación o la preparación como profesora para poder enseñar a otros actores, nos da a nosotros, los que estamos sentados en la platea, un matiz distinto. ¿Vos lo notás a esto? ¿Te das cuenta? Mirá, yo la verdad que una de las cosas, lo que ya sé claramente, que lo que más me gusta es actuar. Ajá. Y transmitir a partir de un texto o de un personaje, contar historias mías, ¿no? Personales, sin, por supuesto, a veces contarlas con las palabras exactas, sino a través de los personajes. Sí, yo percibo cierta posibilidad mía de conectar desde mi energía con la energía del público, con la que, por ejemplo, ahora estoy último y armamos, bueno, con una gente, una productora, un ciclo que se llama Teatro en los Livings. Teatro en el Living. Y bueno, lo hice en San Isidro en un momento, lo hice ahora actualmente en Belgrano, en mi living, y partió que a varias personas ya quieren que lo lleve a sus livings. Y es una cosa increíble lo que pasa. Bueno, no me equivoqué. Porque no. Fíjate que desde mi percepción, Silvina, viéndote actuar en cosas puntuales, te vi en una boda, en una despedida soltera, en muchos lugarcitos, y lo que provoca esta cosa, esta energía, ¿no? Sí, que tenés desde el no escenario, porque a veces no tenés un escenario, a veces estás son ámbitos no convencionales. Exacto. Digamos, un lenguaje educativo distinto, y esto a mí me provoca mucha emoción, porque vamos a hacer un ciclo de muchas pequeñas actuaciones tuyas, que nos vas a explicar por qué elegiste los personajes que elegiste, y lo bueno que es a nivel cultural esto, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que yo arranqué con esto del ciclo de teatro histórico sobre mujeres a partir de una investigación que realiza algunos historiadores conocidos míos, Osvaldo Tecer, que es mi director y mi alma mater de este proyecto, que siempre me está apoyando. Bueno, armamos el primer espectáculo, que fue Mariquita, una criolla de ley, que es la vida de Mariquita Sánchez de Thompson, y empezamos a descubrir un mundo alrededor, que es lo que a mí en realidad más me interesa, que es el mundo de las emociones y de las vidas personales, no tanto lo histórico, digamos, por lo histórico en sí mismo, que también, por supuesto, es importante, y hablamos de un momento de la historia, que es todo ¿no? el momento de la Revolución de Mayo, la ¿no? con todo el tema de las invasiones inglesas, y lo posterior, bueno, en fin. Un montón de cosas. Y en este caso, ¿cómo era Mariquita? Porque eso es lo importante, vos te metés dentro del personaje. Y yo me la imagino, no sé si era así, pero yo me la imagino que era como una especie de Abalita Fortabat de la época. Una RRPP, claro, porque ella hacía sus tertulias en su casa, ahí de la calle, lo que sería ahora Florida, 235 creo que es, donde está ahora un Musimundo. La calle Empedrado. La calle Empedrado se llamaba, y también hacía tertulias en San Isidro, y ahí juntaba, por ejemplo,
distintas fracciones políticas, juntaba unitarios, federales, y bueno, también por eso tuvo problemas con Rosas. Las distintas clases sociales, ¿no? Qué importante. Las distintas, más que clases sociales, las distintas ideologías. Ajá. Imagínate si acá, en este momento, pasara eso, ¿no? Que está todo tan agrietado, todo tan difícil. Claro. Pero ella, en ese momento, bueno, estaban los unitarios, estaban los federales. Ella hacía reuniones y convocaba, y desde lo social unía también determinados encuentros políticos. Una mujer comprometida era. Ahora, qué interesante, y que no nos vamos a ir a otros temas, vamos a seguir con esto, ¿no? Con Mariquita. ¿Cómo era su relación con los machos? Porque en realidad vivía en una época donde la mujer ella fue una transgresora. Ajá. Ella arrancó su vida revelándose al padre, que el padre le había destinado un candidato que era el primo, Diego de Arco, que era un hombre mayor, en fin, pero tenía fortuna. Y ella estaba enamorada de Martin Thompson, su primo, primo lejano, joven y sin tanta fortuna. Bueno, obviamente ella insiste, la encierran en un convento, pero se termina casando con Martin Thompson, que fue su primer marido, Mariquita Sánchez de Thompson. De Mendeville, que fue el segundo. Y después elige otro. Cuando Thompson muere, ella elige el marido con el cual va a seguir su vida. ¿Y qué te deja como enseñanza? Creo que era una así, mujer muy, muy fuerte, ¿no? De la época. Sarmiento se enamoró de ella perdidamente cuando Mariquita ya era grande, ya tenía como 60 años, y Sarmiento para esa época era, bueno, ahora sos re joven, pero en esa época ya era como muy vieja, muy anciana. Claro. Y Sarmiento desmayó con ella, ya se enamoró. Yo me la imagino, no era linda, especialmente linda, pero era una mujer con mucho poder, mucha personalidad. Sí. ¿Te da la sensación de que uno como público sentado en la platea piensa, y bueno, si Mariquita pudo en esa época, ¿por qué yo no puedo en esta? Y sí. No haces esas comparaciones, digamos, cuando... Era todo como más chiquito, más acotado. Imagínate que Buenos Aires era muy pequeño, la gente, digamos, los que eran de familia, de apellido, patricios, no sé, eran un grupo y eran todos amigos. Claro. Era como más fácil, en cierta medida, y también era difícil porque tenían condiciones de vida complicadas, ¿no? Qué sé yo. Pero sí, por supuesto que sí. Es como decir, mirá en ese momento cómo emerge una figura así en medio de tanta dificultad. Las mujeres no iban a la escuela, ella consigue que se haga la primera escuela en ese momento. Claro. El papá de Mariquita no le quería enseñar a leer y escribir, le decía, porque vos vas a escribir a tus novios. No, le decía ella. Y bueno, le tuvo que rogar para que le enseñe a leer y escribir, que era como medio transgresor que las niñas bien escribieran, ¿no? Ahora, qué bueno que la gente joven o los adolescentes puedan conectarse con una realidad tan cercana, porque no es tan lejano, no pasó un siglo, 2 siglos, es nuestra propia historia, ¿no? Y que haya cambiado tanto el mundo. ¿No te da la sensación de que uno tendría que comparar esto para empezar a agradecer el lugar que estamos nosotros ahora como mujeres? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Igual falta mucho todavía, por eso también las marchas y todo lo que pasa, claro, ¿no? Claro. Creo que falta, pero sí, obvio, si te comparás con esa época, era más complicado. Bueno, es darse cuenta. ¿Qué otro tema elegiste para compartir con nosotros en estas pequeñas obras que duran muy poquito, una hora, ¿no? Duran un poquito menos de una hora. Un poquito menos de una hora. Son unipersonales, con dirección de Osvaldo Tecer, los dos. El primer espectáculo y es Ana Díaz, la primera vecina de Buenos Aires. Contanos de Ana Díaz, a ver, ¿por qué es la primer vecina? Bueno, te cuento brevemente. La historia es que ella llega con Juan de Garay en la segunda fundación de Buenos Aires. La primera fue en 1530, Pedro de Mendoza, y la segunda en 1580. Sí. Y Garay viene desde Asunción, venía de España, ¿no? Y para en Asunción, ahí sube Ana Díaz, porque Ana Díaz en realidad era paraguaya, descendiente de españoles y de indios, y vienen en el barco todos hombres y una sola mujer, que es Ana Díaz, embarazada y por parir. Pobrecita. O sea, imagínate, pobre mujer.
No sé, la cuestión es que en el afiche famoso, en el cuadro, donde está Garay apuntando, fundando Buenos Aires, atrás de todo hay una mujer flaquita con un trapito así, envuelta, toda tapada, que es Ana Díaz, al lado del cura. Bueno, yo cuento las primeras vivencias de esa mujer llegando a Buenos Aires de ese momento y todo lo que le pasaba, digamos, ¿no? Ahora, qué interesante, porque si uno analiza todo el contexto de esa realidad, supongo yo, no aceptada por las mujeres, no aceptada por la sociedad, porque si vino embarazada, por supuesto, era una prostituta del momento, ¿no? Aparentemente ella está embarazada de, según se cuenta, de alguien que fallece, o sea que ella es viuda. Ajá. Y ella viene de Asunción, deja una hija ahí y viene embarazada, pero también se cuenta que era medio un poco como amante de Garay. Ajá. Entonces no se sabe muy claramente. No se sabe. Y ahí queda. Y en la obra se cuenta un poco esa dualidad. Escúchame, ¿por qué primer vecina? ¿Qué es lo que hace ella? Bueno, porque te cuento, en ese momento se le otorgaba, o sea, Garay daba los títulos de propiedad, repartía la tierra, claro, porque eran los primeros lotes. Claro. Entonces tenía que repartir, bueno, a vos te toca este, y eso le daba al varón que recibía el cargo de vecino, que era como un título muy importante, ser vecino de Buenos Aires. Significa que tenías tu tierra, tu lote, ajá, y pertenecías como a la sociedad. Y ella pide, porque ella no tenía marido. claro. Las otras mujeres que había estaban con los maridos. Claro. Ella estaba entonces ahí es como que le dan el título de primer vecina. Ajá. Y ahí es donde le dan el lugar que va a ser muy emblemático, porque ahora hay una placa, está en Corrientes y Florida, exactamente, su lote, y dice, aquí vivió la primer mujer vecina de Buenos Aires, Ana Díaz. Está arriba, a mí me emociona un poco, Sí, a mí claro me que emociona. sí, claro. Está arriba de un Burger King. Y en ese momento ella, obviamente, tenía que buscar su manutención. Entonces pone lo que sería la primer pulpería. Ajá. En Buenos Aires, la pulpería de Ana Díaz. Ahora, Eso cuenta la obra. Ahora, esto que es muy interesante, por eso estamos haciendo este ciclo de obras unipersonales tuyos, que no solamente están mostrando una realidad distinta y nosotros como espectadores mirando y valorando. ¿Qué pasa cuando termina la obra? Uno puede charlar, puede comentar, puede cambiar ideas, porque vienen muchísimos hombres también, les debe tocar mucho esto, creo yo, ¿no? Mira, la última función de Ana Díaz, la primer vecina, fue en la Casa del Virrey Liniers, que yo trabajo mucho ahí, que es la Dirección de Patrimonio Histórico de la ciudad. Ajá. Y se armó un debate, una cosa lindísima. Salió a hablar una mujer paraguaya que me dijo, qué bien que revalorizaron a Ana Díaz, porque en nuestro país la conocemos, acá no. Bueno, y se dio toda una charla, ¿no?, sobre la llegada de Garay, la postura, los hombres. Sí, se dio una cosa linda. ¿Y los chicos? También le hice alguna función en el circuito de centros culturales de la ciudad para adolescentes, niños no tan pequeños, ¿no? Pero ajá, sí, es para ellos. Se puede incluso adaptar un poco como para llevarlo a funciones para colegios, lo hice también. Bueno, dentro de tu currículum, a mí me tocó, y digo, porque bueno, tengo un nieto que tenía locura con Casi Ángeles. ¿Qué pasó con Casi Ángeles? No, yo trabajé muchos programas de niños. Estuve mucho con Cris Morena, todas las producciones, Rebelde Güey, hacía de mamá, El Árbol Azul, a mí la novela de Jugate Conmigo. Casi Ángeles ya ni me acuerdo. Espérate, me dejas pensando, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo era? No me acuerdo especialmente. La que sí me acuerdo, te puedo decir, es Rebelde Güey, porque estuve bastante tiempo y tenía 2 hijas, y una era adoptada, y había muchos celos, y estaba muy bueno el personaje. Y bueno, ahora en tele estoy no trabajando mucho, espero volver a trabajar pronto, pero sí, fue un periodo, trabajé mucho para programas para niños, haciendo de mamá, de maestra. La pregunta te la hice porque de alguna manera, como te conozco como fonoaudióloga y especialmente de niños, que sos brillante, cuando trabajas con actores chiquititos, ¿no?, en tu escuela, digamos,
¿Qué pasa con la adicción de los chicos en este momento? Porque hay temáticas que nacen con problemas, como yo te conocí con un problema de R, pero ¿hablamos bien? Sí, no, digamos que se habla poco ahora, todo está tan focalizado a los jueguitos sí, y a la compu, pero no, sí, no noto tanta diferencia de cuando, digamos, estamos hablando que yo empecé a trabajar en reeducación vocal para niños y ahora. Yo trabajo ahora más con adultos, la verdad. Trabajos puntuales, cuando son, por ejemplo, temáticas más de, por ejemplo, de cuando tienen que dar un discurso, el tema oratoria. Esas son las cosas que más me... Pero los niños, no, especialmente no noto que hablen... hay menos comunicación oral y escrita, claro, y hay más comunicación virtual, ¿no? Claro. Pero bueno, es un fenómeno, qué sé yo, ¿qué pasa? No, pensaba porque en mi época se escuchaba mucho ceseo. Sí. Muchísimo. Que ahora no lo escucho en los chiquitos tanto. No, es verdad, es verdad. ¿Qué fenómeno habrá? Por eso me quedé... ¿no? ¿Será la educación o será la televisión por ahí? El hecho de hablar, o la radio, más medios. Porque yo me acuerdo cuando yo era... mis chicos eran chicos... Sí, que hablaban más con la feta. Sí, puede ser. Sí, te diría que hay menos dislalias, es verdad. Por lo menos puede haber algún problema. Seguro. Pero en general es verdad, no sé. Pero es un fenómeno, está bueno, por lo menos. Sí, por supuesto que sí. Ahora, ese ciclo que estás haciendo, que me gustó mucho, ¿no? En las casas que van dirigidos especialmente cuando hay un grupo humano, ¿no? ¿Cómo elegís el tema? Bueno, ¿tenés creatividad en eso también? Yo hago lo que estoy haciendo, porque en realidad surge a partir, yo trabajé en AMIA, haciendo un espectáculo que es La Mafia de las Mercerías del Once ataca de nuevo, que es de humor, es unipersonal y yo hago 4 personajes. Las mafias... La Mafia de la Mercería del Once ataca de nuevo. Los nombres. Sí. Y la gente ya ahí te dice, pero ¿cómo? Bueno, digo, venía a verlo, es bastante... Es divertido. Claro. Es una madre con 2 hijas y una policía que es la que cierra todo el caso, ¿no? ¿Y qué te faltaría hacer? ¿Qué te gustaría de verdad comprometerte? Aparte del servicio que estás haciendo, por supuesto, educacional, ¿no? Sí, me gustaría hacer algo, salir un poco del humor y hacer algo más dramático. Sí, creo que puedo. Es como que estoy colocada en el humor, hago bastante, ahora estreno un varieté con un grupo, ¿no? En un bar en Palermo, en un teatro, ahora después te voy a pasar todos los chivos, pero todo pasa por la temática del humor últimamente, salvo, bueno, el teatro histórico. ¿Qué diferencia hay a vos como actriz el humor y no el humor? Porque yo creo que si haces algo muy comprometido, sufriente, ¿no captás esa onda no negativa, porque no es negativa, porque es una obra? A mí me gustaría hacer, por ejemplo, textos un poco más jugados. Si vos me preguntás qué me gustaría, bien dirigida, pues, te puedo, no sé, de una Alejandra Pizarnik, para decirte, me gustaría. No, me parece que uno puede, o estoy pensando, Clarice Lispector, o estas mujeres así, no sé. ¿Qué me pasaría? Me pasaría que creo que sí, no sé. Otro desafío. Sí, claro, igual yo no concibo nada que sea casi sin humor. Es muy duro, como vos decís, hacer algo, ¿no? Por algo Shakespeare decía que toda comedia tiene drama y todo drama tiene humor, ¿no? Claro. Es como... Claro, porque te pregunto, y esto es más personal, conociendo desde hace tanto tiempo, como te conectas tan directamente con la energía del público, uno como público, cuando ve algo difícil, que te duele o te enfrenta a otra realidad que no estás acostumbrada, uno se siente medio sale, ¿viste? Con esa cara. Mirá, te voy a contar una experiencia. Estuve en un encuentro interreligioso, porque yo estoy medio participando de lo que se llama el diálogo interreligioso que organiza, bueno, todas las iglesias en realidad son, y tiene del gobierno de la ciudad, ¿no? Lo que es la dirección de cultos. Y me convocaron ya a 2 eventos. Uno para hacer en la iglesia mormona, y había muchísima gente de todos los credos. Y yo hice el monólogo de mi abuela, que cuando llegó de Rusia,
y casi la secuestran para las tratantes de blanca, la Sweet Migdal. ¡Ay, Dios mío! Era dramático, claro, era dramático. Y dije, no sé qué va a pasar, y les encantó. Pero también tiene humor, porque mi abuela no entendía una palabra de castellano, se confunde y se va con otra gente. El hermano, como era el Día de los Inocentes, piensa que le hacen un chiste y no la va a buscar. Imagínate, 17 años, rusa, no hablaba el idioma. Bueno, entonces, creo que en esa situación dramática uno le puede poner... Le sacás. Y salió muy bien. Y ahora lo vamos a hacer en un templo judío, Amihai, que ya también me convocaron. La misma obra. Sí, la historia de mi abuela Sara, digamos, es la historia de ella. Tenés una terapia gratuita absoluta de por vida. Sí, y ahora teatralizás todo. Tengo varias familias judías que de hecho te voy a preguntar después a vos, que me interesa como ir contando anécdotas, por supuesto sin nombrar quiénes con nombre y apellido, de gente de inmigrantes, que me interesa mucho todo lo que es las llegadas, ¿no? Me empecé a meter con ese tema, ¿no? Me gustaría tener material de gente que quiera contar su historia. Sabes que hoy en un evento, a la mañana se acercó una persona para preguntarme, porque me vio por televisión, el tema de Claude Bovier, que trabaja de la psicogenealogía, ¿no? Y quería saber cómo podía localizarlo, porque le encantaría poder hacer el curso. Hizo con una persona correctísima, fantástica, en Uruguay el curso ella. Y entonces empezamos a hablar y salimos con la misma conclusión. Le digo, ¿sabes qué? Uno de los fenómenos que me pasó en mi curso era que casi el 40% de los que estábamos tocamos el techo antes de la Primera Guerra Mundial, en la época de donde se armaban los pogroms. Y ahí queda como que ya no sabemos más nada. Y ella me cuenta que de las 80 personas que estuvieron en Uruguay también le pasó exactamente lo mismo. Es que yo quedé muy impresionada, ¿no? Porque dije, ¿qué pasó con este grupo humano que llegó a la Argentina? Ella no es judía, nada que ver, es española. Sí, todo lo que son las inmigraciones, ¿no? Qué cosa fuerte, ¿no? Sí, a mí me estaban contando el otro día también de lo que son los judíos marranos, yo no sabía nada, que es de la época de, 1490, o sea, cuando Colón descubre América, en España hay una persecución terrible a los judíos. Entonces los judíos se convierten a cristianos. Y bueno, hay toda una historia, ¿no? De los judíos convertidos, que son los apellidos, que tenés un montón de apellidos mezclados, claro, que son apellidos católicos, pero son judíos, o de origen. En una palabra, no solamente estás trabajando como actriz, estás trabajando también como investigadora. Sí, bueno. Me gusta ese tema, me parece muy rico todo el tema de la inmigración. Sí, saber qué pasó con nuestros ancestros, ¿no? Sí. De verdad. Y lo que han luchado, también un ejemplo de vida, porque somos lo que realmente ellos trajeron acá, ni más ni menos. Silvina, yo quiero agradecerte, por supuesto, que nos hayas elegido a nosotros para poder hacer este ciclo de teatros chiquitos. Yo digo chiquitos son unipersonales. Son unipersonales. Digo chiquitos porque duran menos de una hora y por ahí con la charla después 1 hora y media. Pero esta cosa de tener un contacto directo familiar a veces o de grupos de amigos para poder entender un poco y comparar, aunque te parezca mentira, comparar y empezar a valorar tantas cosas que nosotros tenemos hoy. Porque tenemos muchas cosas como mujeres, como, no sé, como líderes de familia y poder enfrentar una realidad que está costando, especialmente en Argentina. Bueno, están todos invitados, pero por sobre lo que quiero decir que nosotros estamos poniendo en pantalla tu mail, así que, o tu página, para que la gente se entere, porque como ven, esta señora no para. No para. Te deseamos lo mejor y muchas gracias por estar en el programa. Bueno, gracias a vos por invitarme.